Buenas tardes, aquí transmitiendo en directo este primer vídeo en nuestra página bíblica La Verdad para el Mundo. Tengo gorra, me vais a disculpar porque ayer me estuve cortando el pelo y la barba. Para quien no me conozca, mi nombre es Valentín Núñez Rivero. Y como siempre tengo por costumbre, aquí tengo mi blog de notas y una de mis Biblias, en la cual me he basado en esta ocasión, pues para desarrollar esta charla, esta reflexión bíblica. Bueno, pues os preguntaréis cuál es el título, aunque ya he dejado por ahí una nota de presentación. Pues este tema va a llevar el título Absteneos del mal. Lo comencé a desarrollar el día 8 de este mes y hoy estamos a 13 y es cuando hace un momento lo terminé de hacer mis anotaciones y con el permiso de nuestro Padre Celestial pues voy a presentarles pues estas reflexiones bíblicas y cristianas. Algo muy importante. Lo importante no es la imagen del portavoz, mucho menos tampoco la vestimenta. Lo importante, amigos y hermanos en Cristo, es el mensaje. Que cada uno lo tome como de parte de Dios. Yo me considero pues un mero instrumento. Aunque llevo muchos años en la fe bíblica y he pasado pues por muchos cambios de paradigma durante mi vida. Aquí hay alguien que ha escrito algo, el hermano Luis Delcí desde Guatemala. Un abrazo, Luis. Vamos a seguir con el desarrollo de este estudio, que espero sea del agrado de todos, al menos de algunos, que quieran tomar nota, porque es muy importante. Absteneos del mal. Nos olvidamos demasiadas veces, pues que aún vivimos como seres humanos y por lo tanto seguimos teniendo pues un cuerpo de carne y una naturaleza humana de pecado, aunque no vivimos en el pecado, y de maldad inherente. Esta vieja naturaleza permanecerá con nosotros hasta el último día de nuestra existencia humana y temporal. Pero muchas veces nos olvidamos. Y vamos a comenzar leyendo unos textos de la Biblia. Absteneos del mal. Es el mensaje, el título de este estudio en directo. Vamos a leer en 1 Corintios 6, de 9 al 12. Dice el 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, lesbianas, etc. Ni los homosexuales. Dice, aquí hay una serie de individuos que no van a heredar el reino de Dios si persisten en sus pecados, que son, por ejemplo, los fornicarios. Fornicar, fuera del plan que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer como esposo y como esposa, fuera del matrimonio. Los idólatras, hay idólatras
Cualquier Dios que se ponga frente a Dios, al Dios verdadero, es un idólatra. No vamos a entrar en detalles ahora. Los adúlteros, los que adulteran la palabra de Dios, los que son infieles a sus esposos o esposas, sobre todo los adúlteros de la palabra de Dios, ni los afeminados ni los homosexuales. Bien, nos dice el versículo 10, ni los ladrones. Hay muchos tipos de ladrones. Ladrones de guante blanco, ladrones civilinos que se presentan como ángeles de luz, en medio de una grey religiosa, y en el nombre de Dios roban a sus seguidores, como esos del falso diezmo, que son los avaros. Los avaros tampoco van a entrar en el reino de Dios, ni aquellos que se dan a la bebida, los borrachos, ni los que levantan falsos testimonios, difamadores, hablan mal de otros, los que estafan. Hay muchos tipos de estafas. Tampoco vamos a entrar en detalles. Todos estos calificativos los pueden ustedes leer en un diccionario. Ninguno de estos van a heredar el reino de Dios. Yo voy a leer una serie de textos, pero también les voy a dar a ustedes otros textos, pues para que vayan tomando nota. Con respecto de 1 Corintios 6, del 9 al 11, y el 11 dice, los que han venido a la verdadera fe, estos éramos algunos de nosotros, pero ya os lavasteis, pero ya fuisteis apartados para Dios, y también fuisteis declarados justos en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Voy a hablar en primera persona. Bastante trabajo físico, moral y espiritual tengo, y naturalmente tenemos cada uno de nosotros. Aquellos creyentes en Cristo, los cuales han y hemos venido al conocimiento de la verdad, del único y veraz Dios, el único y verdadero Dios, no debemos de seguir, no hemos sido llamados, pues, para que sigamos enredados en los negocios de este mundo, en los negocios mundanos, y del sistema del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. El Señor Dios Todopoderoso lo reprenda. Porque la Biblia nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero tampoco pensemos, tampoco entendamos de manera irracional, como aquello en una ocasión que dijo Pablo en las epístolas, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ojo, porque nadie debe comerse el pan de balde. Comamos y bebamos que mañana moriremos aprovechándose de los demás. No, no nos equivoquemos, porque nadie debe comerse el pan de balde. Pues yendo de puerta en puerta, pues como un mendigo, aprovechándose de otros. Cada uno coma su pan y beba su vino, ganado honradamente. Yo puedo decir con mi familia, con mis amigos, comamos y bebamos, pero nunca porque mañana moriremos, como si no tuviéramos ninguna esperanza en la verdad de Dios. Ahora, antes de seguir, me surge una pregunta. ¿Cuál es el Dios de los cristianos? ¿Cuál es el Dios de los cristianos? Porque esta charla trata precisamente sobre eso.
Si sabemos cuál es el Dios de los cristianos, si tú sabes cuál es el Dios tuyo y el Dios mío, y si es el Dios verdadero, el Dios que nos presenta la Biblia, debemos de abstenernos de toda especie de mal, de todo tipo de mal, que vaya contrario a las leyes de Dios. Observemos esta gran diferencia y de significado de los textos bíblicos que les voy a presentar en el mismo Evangelio de Juan. Miren, mis hermanos, lo que dice Juan 8:44. Hay un dicho popular que dice, de tal palo, tal astilla, de tal árbol, tal fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. Juan 8:44 dice así, estamos en la Biblia textual. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio, y no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué no se mantuvo en la verdad? Pues porque no había verdad en él. Porque cuando habla mentira, pues de lo suyo habla. Como no hay verdad, solamente habla mentira. ¿Por qué? Pues porque es mentiroso y es el padre de ella, de la mentira. Tomen nota, por favor, de Primera de Juan 3:8 y Ezequiel 28:15. Y los textos que les quise refrendar antes de los textos que leí anteriormente de Primera de Corintios 6:9 al 11 eran Gálatas 5:2 y Efesios 5:5. La diferencia que había comentado hace un momento entre Juan 8:44 y ahora Juan 6:44, que dice así, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, hablando Jesús, no lo atrae, no lo lleva a Cristo. Y entonces Cristo nos dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero para eso nos tenemos que abstener de todo mal. Primera de Tesalonicense 2:12 con relación a Juan 6:44. Primera de Tesalonicenses 2:12, vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice Pablo, os exhortamos y os consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Escuchen, hermanos, Jesús nos está diciendo aquí que es el Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, y nuestro, el que a los que llama los lleva a su Hijo. Y entonces nuestro Señor Jesús es quien nos habla y nos enseña y nos presenta al verdadero Dios, al único y verdadero Dios que es el Padre. Deben de quedar bien grabadas en sus mentes estas palabras. Porque es el Padre el que nos lleva a Cristo. Porque la Biblia mismo lo dice. Ahora vamos a leer Juan 6:45 que nos dice esto. En el mismo palabras de Jesús. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios, no por los hombres, sino por el mismo Dios. Porque todo el que oyó de parte del Padre y aprendió del Padre, lo lleva a Jesús. Bendito sea el Señor. Luego leeremos otros textos, pero tomen buena nota de estos textos que les voy a citar con relación a este versículo. Primera de Juan 2:27
Isaías 29, 24. Luego, si hay tiempo, pues se los podría leer. Isaías 54, 13, Juan 5, 37, Juan 7, 16 y 17. Es para no prolongar mucho la charla. Vayan tomando nota, por favor. Porque nadie por su propia voluntad, por la propia voluntad del hombre, natural, carnal, mundano y pecador, ¿no?, podemos sentir el más mínimo deseo de volvernos a Dios. Es Dios el que nos da el empujón, ¿no? Aunque el ser humano se cree bueno, se cree justo, en su propio razonar humano y en su propia autojusticia, estas personas que piensan y sienten y creen de esta manera, naturalmente no se están absteniendo del mal, sino que lo están propagando y lo están prolongando, y seguramente se están haciendo daño a sí mismos, están haciendo daño a los demás con sus malas decisiones, no basadas en la justicia de Dios, del Dios Todopoderoso. Sabiendo nosotros, hermanos, de antemano todas estas cosas, ¿no?, porque mayormente esta charla va dirigida más bien a almas creyentes en Dios. Aunque esas almas creyentes en Dios no quiere decir que estén obedeciendo a Dios, pero cierto temor reverente demuestran de alguna forma, ¿no?, en sus propias conciencias cuando les acusan. Porque aunque la gran mayoría cree en Dios, vuelvo a repetir, o al menos pues no niegan y afirman con certeza, algo debe de haber, ¿no?, o ha de existir pues un ser superior, un ser supremo, una mente espiritual, divina, sumamente poderosa y creadora, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los razonamientos. Nosotros debemos de abstenernos del mal. Va, por tanto, dirigido, hermanos, a aquellos que creen en la Biblia y que este libro habla dando testimonio por escrito de la palabra de ese Dios altísimo, todopoderoso e invisible a los ojos humanos. Porque ¿qué dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 6:16? El único que tiene inmortalidad. Está hablando de un solo ser, y es el único ser que tiene inmortalidad. El Dios y Padre de Jesús y el Dios y Padre nuestro. Un solo Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor y dominio eterno. Amén y amén. Porque sin discusión posible y pretendidos añadidos doctrinales y teológicos humanos que quieren representarnos una divinidad tripartita o un Dios trino. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Quien crea esto no se está absteniendo del mal y de la mentira, como leímos anteriormente. Ni los mentirosos, ni los que adulteran la palabra de Dios, ni los que emborrachan y pervierten a otros oyentes, no entrarán en el reino de Dios. Porque una forma de abstenernos del mal doctrinal y teológico humano de invención tendenciosas es, repito, que se pretenda hacernos creer y que aceptemos como válido, teológico y doctrinalmente, a un supuesto Dios trino, o tres en uno. 1 más 1 más 1 son 3.
nunca, matemáticamente pueden ser 1 más 1 más 1 es igual a 1. Eso es totalmente descabellado e imposible de aceptar. Porque hemos leído en Primera de Timoteo 6:16 que esto lo deja el apóstol Pablo bien clarito. El único Dios inmortal, que solo existe un único, un solo Dios verdadero, inmortal, y que nadie lo ha visto ni puede verlo. Y solo un Dios. A él, masculino singular, nunca plural, se le debe el honor y el dominio eterno sobre todo lo demás que ha sido creado y existente, incluido nuestro Señor Jesús Cristo, el Mesías. Bendito sea el Señor. Absteneos de toda especie de mal. Primera de Timoteo 6, seguimos ahora en Timoteo, Primera de Timoteo 6, 20 y 21, dice el hermano Pablo al joven Timoteo, que no era tan joven, calculo que sería entre 30 y 40 años, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsa llamada la ciencia de los hombres, la cual, profesando algunos, hoy en día, en pleno siglo XXI, hay miles de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que desvían de la fe de la igual manera, como dice Pablo en el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Repito, solo Dios el Padre tiene inmortalidad y todo procede de Él, emana desde el mismo centro de su bondad inmanente e inherente, por esencia, y como en su bendita fuente. Perdonadme, que se me ha puesto aquí una pantalla y me está molestando. Por eso tomen nota, por favor, hermanos, de Isaías 57:15, de Isaías 46:10, que yo se los voy a leer. Dice 57:15: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es Santo, yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y de espíritu quebrantado. ¿Para qué? Para reanimar al espíritu del humilde y vivificar el corazón quebrantado de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Tomen nota de Apocalipsis 1:8 y Proverbios 16:16. Yo voy a seguir leyéndoles ahora Isaías 46:10, que nos dice así, hermanos. Él, el Todopoderoso, dice que desde el principio anuncio el fin. Él lo tiene todo bajo su tutela, bajo su control. Y anuncia desde el principio hasta el fin las cosas que van a ocurrir. Nosotros debemos de aprender de la profecía de Dios, no de la palabrería humana. Y desde antiguo cosas que no estaban hechas. Desde antiguo cosas que no estaban hechas. Cosas materiales, físicas, pero también humanas y morales y espirituales. Tenemos que desde el principio Dios ya nos tiene grabado para llamarnos a la fe de su Hijo Jesús. De igual manera, en el plan y en los propósitos del Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de Jesús y nuestro,
Ya tenía programado todo el plan divino para la salvación de la humanidad, mayormente de los que creen, mayormente de los que creemos. La manada pequeña de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En la mente del Padre también estaba Jesús, no un Jesús preexistente en la mente y en el plan de Dios, por supuesto, pero que en realidad vino a la vida, su primera vida, y vida humana 100%, cuando su mamá María lo trajo al mundo. Eso sería otro tema a tratar en un próximo vídeo, porque para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26. Nada puede escapar al ojo escrutador, divino, y nada es imposible para él, para el Dios creador, todopoderoso e inmortal. Pero también necesitamos básicamente la unción del Espíritu de la verdad de Dios para abstenernos de todo mal y de toda mentira religiosa, para poder regenerarnos cada día, renovarnos cada día en la verdad de Dios, y aprendiendo y abstenernos del mal, de toda clase de mal. Debemos tener en cuenta, por tanto, que el Dios Todopoderoso está al tanto de todo. Nunca nos olvidemos de eso. Repito, nada de lo que hagamos, digamos, pensemos, sintamos o creamos, nada puede estar oculto al ojo escrutador del Dios Todopoderoso, hermanos. Pero también la Biblia nos amonesta y nos dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe verdadera. En la fe, una vez dada a los santos, como decía el hermano Judas, por la gran solicitud que tenía de amonestaros y de recordaros que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Epístola de Judas, versículo 3. Fíjense esta mañana que repasando mi Biblia, esta Biblia que tengo aquí, la Biblia textual, en estos días, pues me he asombrado de las propias notas que hice años anteriores, aquí a pie de página, y qué cantidad de errores había cometido, hermanos, los cuales pues en ese tiempo afirmaba como veraces, y cuán tremendamente estaba equivocado sobre la naturaleza y personalidad de Dios, sobre la naturaleza y personalidad de nuestro Señor Jesús, y sobre la naturaleza y la falsa personalidad del Espíritu de Dios. No Dios el Espíritu, no Dios el Hijo, pero sí Dios el Padre. Un solo Dios verdadero. Porque de esos errores y males debo apartarme, abstenerme de ellos. Ya de hecho lo he rechazado ya hace años. Y rogar a Dios para que yo pueda seguir aprendiendo, y vosotros también, más de su verdad y de su voluntad divina. Si alguien se aburre, se puede levantar de su asiento o apagar su receptor, pero yo les invito, por favor, que sigan atentos a lo que les quiero transmitir en esta primera ocasión, a través de este medio, de vídeo aquí en vivo y en tiempo real, pues a través de mi página de Facebook, y concretamente en la página interior que se llama La Verdad para el Mundo. Ahora leeremos
Romanos 12, 1 y 2, y quiero hacerles unos comentarios. Y bueno, les sigo recordando que mayormente esta charla va dirigida a creyentes de la Biblia y a quienes simpatizan con la misma. Unos y otros, pues deben y debemos saber posicionarnos correctamente y escapar del juicio de Dios. Si la Biblia no existiera o no hubiese existido nunca, les hago una pregunta. ¿Cuál podría haber sido el destino de la humanidad si no tenemos este conocimiento? Está la creación, está la naturaleza que da testimonio de Dios, aunque no existiera nada escrito, pero está escrito en la naturaleza la presencia de Dios. Pero gracias a Dios, porque sí que existe un ser invisible, creador del universo, y todo lo que este universo contiene. Todo lo que este universo contiene. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos, la creación misma da testimonio de ese ser que llamamos Dios. Porque solo un necio dice, no hay Dios. Solo un necio dice que no hay Dios. Bueno, ya dará cuenta él. Y para ir más lejos incluso, los humanos perversos y malévolos, en nombre de Dios, han cometido los actos más vergonzosos y viles. Amigos, hermanos, las estadísticas no mienten. La historia humana y religiosa tiene bien manchadas las manos de sangre, la sangre derramada de millones de víctimas que creyeron en el Dios de la Biblia, en el único y verdadero Dios. A los falsos cristianos no los persiguen ni los matan. Pudiera ser que alguno. No lo sé. Leamos Romanos 12, 1 y 2. Porque nosotros, los verdaderos hijos de Dios y discípulos de Jesús, el Cristo, cada día estamos embarcados en un servicio racional, moral y espiritual. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Frutos de labios que confiesan su nombre en espíritu y en verdad. El fruto se conoce por el árbol y el árbol se conoce por el fruto. Sacrificio vivo, no muerto, santo, no mentiroso, sino puro, agradable a Dios, que es constantemente nuestro culto, nuestro servicio racional, con sentido común, con propósito, en el espíritu de la verdad de Dios. Por eso Pablo nos amonesta para que no acomodemos a este mundo, no nos adaptemos al sistema de este mundo, sino que cada día en este culto racional vayamos transformando nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y la creencia en el Dios Todopoderoso para la renovación de nuestra mente, para que podamos estar capacitados para poder comprobar cada día cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, justa y perfecta. Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Primera de Juan 2, 15 al 17. No estemos amando al mundo ni las cosas que están en el mundo.
porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, jactancia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya estamos acabando, hermanos. Así que tenemos claro que debemos de abstenernos de toda especie de mal. ¿Por qué? Pues porque somos discípulos de nuestro Señor Jesús Cristo y también somos hijos de Dios, que al creer y aceptar su bendita palabra, el Evangelio de la salvación, las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesús, Mesías, por medio de esa palabra recibida, hemos sido engendrados por esa palabra. Y somos bautizados en la muerte de Jesús, bautizados en la muerte del Hijo de Dios y en el Espíritu Santo, el cual ha sido enviado desde el cielo, ha venido para hacer una morada espiritual y santa en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros espíritus humanos. ¿Para qué? Repito, para capacitarnos en vivir y desarrollarnos poderosamente como hijos de Dios, porque hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de lo alto, hemos nacido de lo alto, del Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nacido de lo alto. Las cosas viejas, el viejo hombre murió con Cristo en la cruz, sepultado, y para andar en novedad de vida cada día, en el espíritu de la verdad de Dios, en el espíritu de la verdad de la palabra de Dios contenida en este libro llamado la Biblia, el cual da fe, testimonio de la palabra de Dios. Por eso no nos dormimos en los laureles, porque somos hijos de Dios. No nos conformamos a los rudimentos de este mundo, ni aceptamos ni tampoco seguimos doctrinas de hombres, ni teologías de hechura humana, que son paganas, idólatras, politeístas, la cual sigue la falsa iglesia cristiana tradicional, católica y trinitaria, y sus hijas, las iglesias evangélicas. Por eso yo me he apartado de este mundo. Apocalipsis 18:4. Salgan de la gran Babilonia, para que no recibáis las plagas que están preparadas para ella. Hijos míos, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos del mal, de la mentira religiosa y de la mentira del sistema de Satanás. Por eso nos abstenemos de toda especie de mal, de la clase o naturaleza que sea contraria al único y verdadero Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y el Dios y Padre de cada uno de sus hijos, engendrados por su palabra y espíritu. Porque esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, el cual tú has enviado. Juan 17:3. O como le dijo a Marta, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a tus hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Lean por favor Apocalipsis 3:12.
por 4 veces confiesa nuestro Señor Jesús en Apocalipsis 3:12, por 4 veces, que Él tiene un Dios. Y ya ha resucitado, y ya está a la derecha del Padre, está disfrutando en la presencia del Padre y con la gloria del Padre. Cristo, el hombre, glorificado, confiesa que sigue teniendo un Dios, Dios el Padre. Si queréis tomar nota para aprender cómo abstenernos de toda especie de mal, les conmino respetuosamente y con temor reverente a cada uno de vosotros que toméis nota, por favor, de Romanos 13, 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Yo ya los he leído. No lo vamos a leer aquí porque se haría muy largo el vídeo y tampoco os quiero cansar. Cansaros vosotros estudiando. Yo no me canso. Por la gracia de Dios, quiero seguir cada día fortaleciéndome más. Cuanto más me fortalezca, menos me canso. En espíritu y en verdad, naturalmente. Primero Gálatas 5, del 16 al 26. Efesios 2, del 1 al 10. Colosenses 2, 8 al 15. Y vamos ahora a Colosenses 3, 9 al 17. Cuidado con algunos textos que vayamos a leer ahí, porque dan lugar a mucha confusión. Si alguno tuviera duda en estos textos que le estoy dando de Colosenses, por favor, les ruego que me lo comunique y trataremos de ayudarnos mutuamente. Y Colosenses 3, 5 al 8. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo fraternal desde Burjasó, Valencia, España. Vuestro amigo, vuestro hermano en Cristo y vuestro siervo en Cristo, que estoy a vuestra entera disposición. Sinceramente os invito a que os sigáis comunicando conmigo o pues con el hermano Luis Delfi. Él está en Guatemala y somos los dos colaboradores en esta página de Facebook que se titula La Verdad para el Mundo. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches desde España. Amén.